son cosas que van a ser sujetas a la casuística de algo, y bueno, un expediente de un abogado yo quiero creer que va a tener 1000 posibilidades. Pues esto, lo más adecuado es pensar en una gestión del caso, case management. ChatGPT lo utilizo todos los días y me ha facilitado la vida de una manera brutal. O sea, que todo esto es cuando y en el mejor momento, ¿no? ¿Sabes? Cuando tienes que ponerte a crear, hay que saber hacer la diferencia entre la inteligencia artificial y ahí la inteligencia natural. Porque la Next Best Action, eso es una inteligencia natural. O sea, tu usuario de negocio sabe lo que hay que hacer en todas las circunstancias. La cuestión es que le defines bien la tabla de qué hay que hacer, cuándo, quién lo puede hacer y a dónde tiene que ir. Hola innovador, mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales, y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías en el sector de los despachos profesionales. Vamos a hablar de dos cosas que nos apasionan, que es el tema de los procesos y unido a la inteligencia artificial. Nuestra invitada tiene una gran trayectoria profesional en el ámbito de la inteligencia empresarial, de los procesos, de la formación en BPM. Ha trabajado en grandes multinacionales, ha tenido grandes clientes y va a ser una charla súper interesante. Nuestra invitada es Marie-Claude, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, José Pedro. Actualmente estás trabajando en una empresa que os dedicáis a la inteligencia artificial. Correcto, Dive.tech es el nombre de la empresa. Somos unas 25 personas dedicadas a implementar proyectos de inteligencia artificial en empresas grandes y menos grandes. Así es nuestro día a día. ¿En qué punto está la inteligencia artificial? ¿Qué proyectos están solicitando las grandes multinacionales? De todo. O sea, yo iba a decir de una amplitud enorme. Es verdad que hace 2 años nos apareció la inteligencia generativa como una ola gigante que nos ha dado pues, como una bofetada a muchos de nosotros. Pero yo diría que el estado en el que se encuentra ha generado mucha ansiedad en los clientes, ¿no? Grandes y pequeños. ¿Por dónde empezamos? Las grandes que se han permitido contratar y tener a 100 personas trabajando ahí en la inteligencia artificial, estas no tienen ansiedad, pero los pequeños que no saben por dónde empezar, que no saben a dónde dirigirse, pues ellos sí que están buscando su camino y buscando muchas veces el primer proyecto. Y en muchos de nuestros clientes en este estado estamos, en el despliegue del primer proyecto. Uh-huh. ¿Y dónde lo están aterrizando? ¿En la gestión de atención al cliente? ¿Hacia dónde se está llevando la inteligencia generativa? Bueno, la inteligencia artificial generativa, yo diría que los casos más importantes que estoy viendo están relacionados con efectivamente la atención al cliente. Algunos ejemplos muy sonados, como son uno que hemos desplegado recientemente, bueno, hace 4 o 5 meses, en una energética grande, consiste en sustituir las personas que leían los correos entrantes. Anda que los clientes no mandan correos, ¿verdad? Estás hablando de sustituir personas. Estoy hablando de desplazar otra vez el trabajo. Ahí también eso es una cosa, lo estábamos comentando antes, no creo que haya una sustitución brutal. O sea, hay algunos puestos que van a desaparecer, pero yo creo que son todos puestos pesados en su contenido, y yo creo que estas mismas personas podrán trabajar en temas que son más las excepciones, que es mucho más interesante por necesitar más la inteligencia natural, ¿no? Que es donde el humano brilla, ¿no? Entonces, pues hemos hecho algunos despliegues de intención de cliente que se capta a través del email, y ahí pues la inteligencia artificial de esta generativa pues parece que lo entiende, ¿no? Y lo tipifica, lo resume, te va a dar un tono del mensaje. Hasta ahora estamos desarrollando funciones para responderlo. O sea que esto es por donde lo vemos y por donde lo estamos repitiendo, ¿vale? Dicho esto, no creo que serán los únicos sitios donde lo tendremos. El speech to text ha permitido generar cantidades ingentes de información de los contact centers, otra vez la atención al cliente, ¿no? Y ahí también pues, pensamos que esto es donde tal vez más movimiento y más facilidad le encontremos, igual que los chatbots. O sea, los chatbots ha aparecido ahí como el chat. Era tan fácil el imaginar un chat GPT para mi tipo de datos, sea del dominio que sea, pues ahí ha habido mucho despliegue, diría. Bueno, mucho despliegue. Mucha inquietud,
mucho trabajo, muchas inversiones, algunos aprendizajes y algunos que le están sacando rendimiento ya. Vamos a intentar ponernos en una empresa más pequeña, que no es una multinacional. Algunos vídeos que he visto tuyo lo explicas muy bien, el concepto de arquitectura de negocio. Entendemos arquitectura de negocio y tú hablas del center out. ¿Qué es eso? Center out. A veces es un concepto es un concepto que viene a, pues fíjate, viene a unificar todo lo que pasa con el cliente alrededor del cliente. Esto del center out es como poner el cliente en el centro de, claro, la atención al cliente, pero también en el centro de todo lo que vas a hacer con él. Todas las operaciones que vas a hacer con él, cuando le vas a servir, cuando le vas a vender algo. Y esto, la idea del center out es que este dato, esta información del cliente vaya avanzando y que el cliente sea también como un colaborador de este proceso en el fondo que va avanzando, ¿no? Entonces, este tema de center out tiene unos cuantos 6 o 7 conceptos técnicos que va con ello, pero en realidad es meter en el centro todo el razonamiento que vas a hacer con el cliente, de tal forma que cuando el cliente se dirige a ti, tú conozcas el contexto del cliente, sepa por qué se está dirigiendo a ti, qué es lo que acaba de hacer en este mismo instante y tomes decisiones acerca de qué es lo que vas a hacer ahora con él, ¿vale? Este es la razón de ser del center out. Yo cuando veía un vídeo tuyo que explicabas todo el tema de la arquitectura, y sobre todo para que nos entiendan los que nos están viendo, ponemos una línea donde está el cliente que necesita un resultado. Y aquí donde tú hablas de que hay un viaje donde no podemos fallar y donde tenemos que buscar esa excelencia. Tú ponías en la parte superior toda la entrada de solicitudes del cliente. Y es verdad que cada vez se trabaja más la omnicanalidad, ¿no? Por todos los canales, sí. WhatsApp, email, lo que hablabas del speech to text, que no es más que el convertir también la conversación a texto, es decir, que puede venir por una llamada de teléfono, puede venir por un chatbot que tengamos. Bien, ahí está la solicitud inicial. Y es verdad que incluso los despachos tenemos luego abajo las bases de datos que tú denominas, como pueden ser los RPs o cualquier otra bases de datos, y tenemos que intentar que esas solicitudes que nos hacen el cliente, y ahora lo vamos a ir aterrizando al ámbito del despacho profesional, actualmente todas esas solicitudes son muy individualistas. Es decir, cada abogado, cada asesor, cada persona de administración recibe información, no sabemos cómo la está recibiendo, ni dónde la está archivando, si se está contestando. Lo de saber el viaje y la calidad ya lo dejamos en un segundo lugar. Tú que eres experta también porque has trabajado en grandes fabricantes de CRM, ¿cómo sería la arquitectura ideal o qué nos aconsejarías para intentar centralizar todo eso y buscar esa excelencia en los procesos? Pues mira, en vez de pensar en las bases de datos y todo esto que pensamos siempre, porque es donde se almacena la información, pensar en el viaje del cliente. Este viaje que es, en tu caso, del cliente que va a pasar de un estado a otro, que por lo que te entiendo, la persona que lo recibe es como quien mueve este expediente en las tuberías del despacho, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Pues cuando hablamos de arquitecturas de negocio que van a soportar un expediente que va a pasar en esta tubería, estamos pensando en un expediente que va a pasar de forma automática, de tal manera que sea la máquina en el fondo quien esté dirigiendo este proceso del cliente hasta su fin. El cliente ha entrado con un objetivo en mente. Y para llevarla al final, lo que vamos a hacer es que la máquina sea, en vez de la mente de una persona, que puede fallar, no digo que la máquina nunca falla, que también falla, ¿no? Pero una persona la que dice, oye, pues ahora toca esto, ahora toca esto. Esta persona está releyendo el expediente para hacerlo avanzar. Y ahí cuando hablamos de un flujo, un viaje que lleva al cliente del principio al fin, estamos hablando más de un caso, que es un matiz muy fino entre el expediente y el caso, pero el caso está al revés. El caso está hecho para que este expediente, valga la redundancia ahí, fluya de manera automática, de tal forma que si al cliente no le puedes hacer una operación porque el DNI ha caducado, pues pueda automáticamente el sistema decir, oye, pues comunicar al cliente que su DNI ha caducado y no sea la persona quien tenga que releer el DNI, decir, fecha de caducidad, ¿vale? O sea, es el cambiar el punto de partida y es el cambiar desde dónde se mira este
estas tareas que hay que hacer en el fondo para llevar el cliente a su objetivo. Mira, una de las cosas en las que yo estoy trabajando, Ujú. primero hicimos todo el proyecto de CRM, de tener toda la estructura. Estamos terminando de los canales de recepción, eso que hablábamos de chat, WhatsApp, etcétera, para que llegue a un mismo lugar. Y aquí me gustaría hablar contigo del concepto del case management, gestión de casos, y eso que tú hablas, ¿no? De que al final vaya avanzando de forma automática. Has trabajado mucho con atención al cliente, intentando automatizar, ahora con la inteligencia artificial mucho más, y yo creo que la inteligencia artificial va a venir al despacho en esa línea, trabajando más la gestión del caso, recepción. Todos los días recibimos solicitudes de clientes preguntando si esto es deducible, si tienen que hacer algún tipo de trámite porque van a hacer una operación. Entonces, ¿cómo podemos automatizar todo eso? Abriendo un caso y a partir de ahí ya incluyendo la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Me gustaría saber un poco cómo funcionan, para hacer luego una similitud, si quieres, a nuestro sector, cómo lo hacen las multinacionales en la atención al cliente, como pueden ser los bancos o las aseguradoras, ¿no? Me imagino que es donde tienen un cuello de botella bastante importante, ¿no? ¿Cómo funcionan? Para unir lo que has comentado del case management y cómo funciona en estas grandes empresas, ¿no? Cuando haces una solicitud, lo que abres es un caso. ¿Vale? Entonces, la apertura de este caso puede ser automática con el sistema que te decía antes, ¿no? O sea, es un email que entra o un formulario y pues es una solicitud. El cliente quiere algo, quiere saber si algo es deducible, quiere algo, es una consulta. Yo diría que lo primero es entender lo que quiere el cliente y aquí puedes utilizar la inteligencia artificial. Pero luego, una vez, o sea, utilizas la inteligencia artificial para entender lo que quiere el cliente, la intención del cliente, dónde quiere ir, ¿no? Y aquí abres un caso. Y ya el caso empieza a ser el case. Esto es muy importante, porque me interrumpa. Es muy importante saber qué necesita en el fondo ese cliente. Desde luego. Y esto lo dice en su email, o lo dice en el formulario, o lo dice en la comunicación que tiene contigo por teléfono, ¿vale? Entonces, este email, esta intención, te la escribe o te la transmite de alguna forma. Pues la IA generativa entiende perfectamente esto. Es capaz de leer este correo o leer esta transcripción o lo que sea y tipificarla, saber de qué va. Tipificar la solicitud, eso ya da una idea de la intención que tiene el cliente. Pero no solo esto, sino que también es capaz de determinar cuál es el tono del cliente. ¿Está enfadado? No, esa es la cuarta vez que te digo que guay. Bueno, ¿vale? El tono del cliente es importante también para quien lo va a tratar después hacer un resumen. Bueno, yo he visto unos cuantos emails ahí que, explican su vida en versos y en realidad el fondo pues es una cosa que tiene que leer un agente, tiene que entender un agente y lo solemos resumir en pocas palabras. Y es importante sobre todo, que me ha faltado, que tenía que haber empezado por ahí, saber quién es el cliente. ¿Vale? O sea, que por el canal que te viene y por la identificación que ha hecho, sueles saber quién es, ¿no? Entonces, con toda esta información vas a abrir el caso y en función de lo que va a necesitar esta persona, a dónde se va a dirigir, pues lo primero que vas a hacer es asignar esto a alguien que lo va a tratar. Esto es importante porque ya dentro del despacho ya podríamos tipificar o saber que ese caso no lo tiene que resolver la persona que lo ha recibido, a lo mejor lo tiene que resolver otra persona que es la experta. Ya solo por el email que está hablando sobre una deducción del IVA, pues vamos a dárselo a alguien que dentro del despacho se dedica al IVA. Eso es. O sea, esto es pues ya la tipificación ya te dice por dónde tiene que empezar este caso, ¿no? Y ahí, pues, el tratamiento, pues, se seguirá el caso hasta resolverlo, hasta que le contestes. Y puede haber en el intermedio ahí, pues, elementos, yo diría, de inteligencia artificial más liviana, ¿vale? Que puedan decidir, por ejemplo, en algún momento, cuál va a ser la probabilidad de que se cierre esto en el tiempo que se ha estipulado con el cliente, ¿no? Los famosos SLA. También eso es importante, el acuerdo de nivel de servicio. Yo no sé si vuestros, pero supongo que me he encontrado algo... algún despacho que sí. Sobre todo porque las empresas más grandes sí lo piden. Claro, ahí está el tema, ¿no? O sea, si te exigen o en tu contrato has firmado una exigencia de tiempo de respuesta, pues en cuanto sepas si vas a poder tratarlo o no,
Y yo diría que, como se suele decir, ¿no? Pecado reconocido, a mitad perdonado, ¿no? O sea, tú desde el principio, cuando lo recibes, si sabes, por la razón que sea, bueno, por lo que pasa en tu despacho, no vas a poder contestarlo respecto del SLA, pues anunciarlo cuanto antes, ¿no? Eso es un poco lo que viene a resolver el tema del case management, ¿no? Que permite, pues, gestionar todas estas cosas, ¿no? La entrada de información, el tratamiento de esta información y todos los servicios que van a ir sobre el caso, que van a revisar pues, si está toda la documentación ok, si ha caducado el DNI, todo esto que van a facilitar en el fondo la vida tanto al cliente como a la persona que trata este caso. Hablabas en uno de los vídeos de las 6 Rs. Hablabas de recibir, enrutar, reporting, pero decías, donde se aporta valor no es ahí. No. Donde se aporta valor es en las siguientes 3 Rs, ¿no? Sí. Hablabas de búsqueda, responder y resolver. Responder y resolver, eso efectivamente. O sea, yo recuerdo perfectamente cuando contaba esto, y claro, es que tienes experiencias de vida que te hacen decir, otra vez estamos... Y se une un poquito con lo que has comentado al principio. Cuando estás en un contexto de un CRM, tienes la ficha del cliente, no lo tienes todo. Tienes quién es la persona, qué es lo que te está pidiendo, pero no tienes los medios para resolverlo. ¿Y qué es lo que veo uno y otra vez a fecha de hoy en estos CRM? Veo que las cosas sencillas de resolver se hacen con unos flujitos que lo mandamos a operaciones, lo arreglan, pim, pam, pum. Pero cuando el cliente tiene una incidencia, pues lo que abrimos es un ticket. En las empresas es, abro un ticket. Abro un ticket quiere decir, abro un expediente para que, ¿qué? Y ahí es normalmente la apertura de este famoso ticket, que no está automatizado en estas empresas, consume una cantidad de recursos ingente y en realidad es que pasa el expediente de uno a otro como a la antigua. ¿Vale? ¿Y qué es lo que permitiría detrás de este CRM una gestión de casos como Dios manda? Pues que este expediente, este caso, se abra y se automatice este flujo de trabajo. ¿Vale? Entonces, pero no es sencillo. Por esto, los CRM son capaces de automatizar los casos, los flujos sencillos. ¿Vale? Si es sota caballo y rey, pues sota caballo y rey siempre será. Pero eso es una cosa en que ya interviene una cosa. Imagínate, recibes un correo y el correo dice, creo que tengo fraude sobre la tarjeta. Esto ya es un caso que tienes que tratar con cierta diligencia, es un fraude, riesgo. O sea, al leerlo lo vas a tipificar de tal forma que esto vaya derechito a quien trata este tipo de incidencias, ¿no? Pero imagínate, una vez que esta incidencia la empiezas a tratar, pues no se tarda un segundo en resolver esto. Esto tienes que verificar que no es un fraude, que tienes que parar la tarjeta. Hay muchas cosas que hacer y hay muchas personas que tienen que coordinarse para hacer este trabajo. Entonces, este trabajo, si lo consigues automatizar, si lo consigues, ¿cómo diría yo?, hacer avanzar solo, en vez de una persona, ahorras todo el tiempo de operaciones. Lo que tendría que hacer una persona de forma manual, lo intenta hacer la máquina. Esto lo vi en un último evento que hizo Salesforce, explicaban cómo un banco, justamente cuando había un fraude, o un posible fraude, porque ya se están adelantando, ya van antes, ¿no? Es decir, ya no es cuando se sucede el hecho, sino hay previsión de que pueda suceder ese hecho. Y la misma máquina iba a hacer comprobaciones a otras administraciones públicas o registros públicos para saber pues si esa matrícula de ese vehículo pues estaba con algún tipo de embargo o estaba dado de baja, etcétera, ¿no? Es decir, un poco la línea que tú hablas, ¿no? Sí, de automatizarlo. Sí, automatizar todo este trabajo que yo, me movía en grandes empresas, ahora un poquito menos, pero en grandes empresas que hacían este tipo de cosas y la verdad que está todo por manualidades, con sistemas. Claro, hay que entender también el tiempo que se tarda en amortizar un gran sistema, ¿no? Son sistemas que eran de los años 2000 poquitos, 2000, 2005. Claro, en aquel entonces, pues esta automatización no estaba al alcance de cualquiera. O sea, de verdad, no existían muchas de ellas. Uh-huh. Estábamos hablando de las 6 Rs. Entonces, lo más importante al final es... resolver. Intentar resolver de forma automatizada. Y de forma automatizada. Es donde está, yo diría, donde la inteligencia artificial aportará mayor valor definitivamente en los años venideros. ¿Vale? Valor, bueno, a mí se me ocurren muchos. O sea, tú has mencionado incluso, previo al fraude, pues sistemas que son capaces de decir, hay un potencial fraude ahí, antes de que el cliente le afecte, pues vayamos haciendo las diligencias para que esto o no ocurra, o si es, pues que el cliente esté informado y ya cancele la tarjeta y no vaya a más.
Bueno, en vuestra empresa también trabajáis ese concepto del computer vision, ¿no? Ah, A mí me explotó la cabeza cuando lo escuché porque no sabía que bueno, existía. sí, el computer vision, bueno, está muy utilizado en el mundo del manufacturing, de la industria, ¿vale? El computer vision, esto es bueno, son algoritmos muy parecidos a los de IA generativa, ¿no? Pero que lo que permiten, la IA generativa le ha dado un impulso al computer vision. Esto vendré después a explicarte por qué. Pero el computer vision en el fondo es lo que es capaz de ver el ojo y tomar una decisión, pues lo sustituyes por una cámara y un algoritmo que va a tomar la misma, o sea, una decisión Ponos un parecida. ejemplo para entenderlo. Pues, a ver, el ejemplo más sencillo que me viene a la mente, y de hecho que se ha visto, ¿cómo diría yo?, impulsado por la IA generativa, los incendios. Hay incendios por doquier, en España es un problema, en Europa es un problema, y estos incendios, ¿qué es lo que pasa? Pues que tú montas bueno, y de hecho hicimos un proyecto con Cellnex. Bueno, Cellnex tiene las torres, en las torres ponemos ¿cómo se llama esto? Cuando dice que Los tiene las vídeos, torres, las torres de comunicaciones. Cellnex es la empresa que tiene estas torres de comunicaciones por todas las geografías europeas. Y en estas torres, pues ponemos las cámaras y a partir de ahí tenemos una visión en 360 grados de qué es lo que está pasando en los bosques. Y tenemos una recepción de lo que es la imagen y hay modelos entrenados, o modelos de computer vision que se llama, que miran estas imágenes continuamente y detectan de forma temprana un incendio, porque se ve un humo, porque se ve una cosa, se ve que el ojo humano lo vería, por supuesto, pero cuando lo ve la cámara en zonas donde el ojo humano no llega, pues tienes una detección precoz, ¿no? Y estos son... ¿Por qué? Porque tenemos imágenes de fuegos con los cuales entrenamos estos modelos matemáticos que son capaces, en el fondo, de detectar estas situaciones y los pones a funcionar pues, con como si streaming. fuese una persona allí con sus ojos. Como si fuera una persona con sus ojos. Lo que pasa es que son cámaras. Y te decía que estos tipos de algoritmos se han visto beneficiados de la IA generativa porque, afortunadamente, lo que nos pasa con estos algoritmos de computer vision es que no pasan fuegos en todas las circunstancias de la Tierra. Por la noche ves las llamas, pero durante el día el humo, dependiendo de la hora, si se hace sol, si es más cubierto, lo que sea, pues tienen aspectos diferentes y no tienes, pues no tienes fotos de todos los tipos. Entonces la IA generativa lo que nos ha permitido es generar datos sintéticos a partir de las imágenes de fuegos existentes, datos sintéticos de todas las posibilidades que puedes tener de estos fuegos a todas las horas del día, en distintas condiciones climatológicas, y nos han permitido hacer algoritmos de computer vision mucho más fino y mucho más precisos a la hora de detectar un incendio, que es la era en la que nos movemos ahora. Y ese mismo concepto serviría, porque yo según estaba leyendo, se me venía a la mente cómo en el despacho también lo podemos aplicar el día de mañana, no sé si voy mal encaminado, a la hora de una reunión con un cliente. Es decir, que si yo estoy haciendo una videoconferencia y ya puedo, lo que hablabas tú del STT, ¿no? De transcribir toda la parte de la voz a texto, pero además la máquina me está diciendo no solo lo que voy a poder responder, porque ya lo tengo en texto, la inteligencia artificial ya está analizando y en ese momento yo puedo tener una videoconferencia y ya me está saliendo debajo lo que le tendría que contestar al cliente, pero también la inteligencia artificial, no sé si con ese tipo de tecnología, también está viendo a la persona enfrente qué estado anímico tiene. Sí. Porque claro, está analizando todos sus rasgos. Lo cual puede hacer que a su vez me diga, oye, pregúntale por esto, pregúntale por lo otro, porque te va a ayudar a ser más empático, porque está analizando. ¿Se puede llegar a ese punto? ¿Se está trabajando en esa línea? Se puede llegar, ¿vale? O sea, que la tecnología te permitiría detectar que una persona está triste o está enfadada o está, ¿vale? Ahora, hay que entender que en Europa esto no lo podemos hacer por protección de datos, ¿vale? Esto es y de hecho nosotros todo lo que hacemos en Computer Vision no hay reconocimiento de las personas. El reconocimiento facial está completamente apartado, o sea que no se puede detectar una persona quién es. Eso sí que en Computer Vision somos capaces de sacar métricas que te van a decir cuántas personas hay en un aforo, cuál es el perfil sociodemográfico de estas personas, qué edad tienen, si son jóvenes, pequeños. Este tipo de cosas sí que se puede hacer, pero siempre apartando lo que es la información personal de la imagen de una persona, ¿vale? Entonces esto, de hecho yo he visto algunas cosas que publicaron en LinkedIn precisamente de aplicaciones en Estados Unidos donde
las cámaras pues permitían saber métricas como cuántos, eso, en una barra, cuántas cervezas había servido una persona a la otra y tal. Esto pues es del límite de la... O sea, en Estados Unidos lo puedes tener, pero en Europa desde luego no lo vas a poder desplegar. O sea que ni siquiera la persona, el poder detectar el estado de ánimo, pues esto una persona lo puede hacer, un ordenador no. O sea, estás pasando los límites. Hablemos del concepto de LLM, porque la verdad es que no tengo muy claro qué están haciendo las grandes empresas en el sentido de todos utilizamos ya ChatGPT, ya hemos visto la posibilidad de trabajar con GPTs, subiendo información, subiendo bases de conocimiento y bueno, gente dentro de nuestro sector pues que están haciendo cosas como esa. ¿Qué están haciendo las empresas grandes? ¿Están creando sus propios LLM? ¿Están utilizando ChatGPT? ¿Qué hay detrás? A ver, estamos en unos inicios, ¿vale? Entonces, se utiliza mucho ChatGPT, ¿vale? O sea, utiliza en cosas que yo iba a decir que son o sea, en la productividad de las personas, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de utilizar los datos del cliente, hay todavía una línea de protección de datos que no se ha abordado. O sea, date cuenta que esto es reciente y que para que puedan dictaminar, digamos, las personas legales de las empresas qué hacer con estos datos, pues se prefiere, hasta que se sepa exactamente qué es, pues las empresas prefieren, las grandes y las medianas también, prefieren utilizar todos estos Large Language Model en sus infraestructuras. Y de ahí que se utilizan pues, los LLMs, las Llamas 3, los de Meta, porque es open source, porque es algo que podemos meter en nuestra infraestructura y no necesitamos sacar el dato a ChatGPT, ¿vale? Porque ChatGPT pues o sea, es una información que vas a pasar de tu empresa. Ahora empieza a haber las zonas privadas del ChatGPT, o sea, ya empiezan a vender los Microsoft en todos los... Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Sí, esto. Pero esto, una vez más, pues las grandes empresas están dotadas de servicios legales que van a permitir, las medianas, las más pequeñas, pues todavía están... Bueno, o sea, hay mucho trabajo para los despachos, precisamente, ¿no? En entender qué es esto del ChatGPT, a qué nos arriesgamos cuando metemos datos. Nosotros utilizamos ChatGPT en nuestra casa en dos modalidades. Lo utilizamos en la zona pública, ¿vale? Para hacer como todo el mundo, y lo utilizamos también en una zona privada en la que hacemos nuestras preguntas sobre nuestros datos, nuestra fuente de insights, ¿no? Todos los estudios que hacemos, ¿vale? Ese es Y luego está la cara del ChatGPT, porque esto es lo último que saqué hace poco, un avatar mío hablando de algunas cosas, que esto también, todos estos temas de producción te ha dividido el tiempo entre 50, no es y cuando sacas un avatar, pues es la cara de lo que quieres decir, ¿no? O sea, igual que ahora estamos en una discusión y estamos hablando de en pregunta-respuesta, pues ahí el avatar es el que te puede contestar todas estas preguntas con una cara de una persona. Es esto, la cara bonita de la respuesta, ¿no? O sea, ahora mismo lo metes en el ChatGPT por el prompt, te contesta y es un texto, pero la próxima es que le digas, oye, lo que decías tú esta mañana, oye, ¿cómo harías esto y esto? Y sea un avatar quien te diga, oye, pues yo lo haría integrado con GPT o integrado con lo que tengas tú en tu casa para contestar. Tengo algunos que otros proyectos de avatares de esto de la cara bonita de las empresas que han hecho los prompts, que han hecho todo lo que digamos, la ingeniería para poder preguntar, pero le falta la última mía, que es ponme una persona a responder. Claro, y a entender. Es que para atención al cliente es perfecto. Vamos. Porque además te da los buenos días, además va a ser empático contigo. Mira, leí un artículo esta semana, un informe de Gartner, en el que decían que el 60% de las personas prefieren que se les atienda sin inteligencia artificial. Digo, ¿esto cómo se come esto? ¿No? O sea, bueno, pues yo digo, si me lo aplico a mí misma, efectivamente, yo prefiero que me atiendan personas, pero porque lo que me contesta la inteligencia artificial es malo. O sea, el día que la IA sea realmente afinada, pues a ver quién me va a contestar a las 12 de la noche, que es cuando yo llamo al call center. Pues cuando tengo tiempo, pues la inteligencia artificial ha llegado para el customer service para quedarse. O sea, que esto, para quedarse, para mejorar, sobre todo, que es donde estamos ahora, y luego para quedarse. A mí me da igual que me atiendan, mientras que me resuelvan, me da igual si es inteligencia artificial, que estoy seguro que va a ser muchas veces incluso más empático. No sé, yo soy muy práctico y yo al final quiero, tú lo has dicho, al final el cliente quiere una solución y si somos
correctos en esa solución y la damos, ¿por qué va a haber problema? ¿Piensas que de aquí a unos años vamos a tener renta universal, aquí no va a trabajar nadie, todo va a ser inteligencia artificial? Bueno, estamos lejos de esto. No creo que va a ser, o sea, todo lo contrario, va a haber más trabajo, más, o sea, se va a diversificar el trabajo, va a ser diferente. Bueno, hay muchas discusiones filosóficas al hilo de la IA general, ¿no? Pero bueno, no creo que está lejos todavía. Está lejos ¿Y en todavía. qué vamos a trabajar? Bueno, haremos cosas que nos interesen, digo yo, ¿no? O sea, yo a mí lo utilizo todos los... El ChatGPT lo utilizo todos los días y me ha facilitado la vida de una manera brutal. O sea, que todo esto es cuando te... y en el mejor momento, ¿no? ¿Sabes? Cuando tienes que ponerte a crear y a... Venga, ChatGPT, hazme el boli azul. Y luego, una vez que me ha hecho esta semilla, pues ya dices, está loco este. Y te pones a trabajar como, ¿sabes? Con un challenge al ChatGPT y te has puesto, sin quererlo, ni sin comerlo, ni beberlo, ¿no? Puff, te has puesto a trabajar y lo has... O sea, ya esto es un impulso tremendo. Y mi productividad se ha multiplicado. Yo te puedo decir que, bueno, que no me escuche mi jefe ahora, pero o sea, yo considero que me ha facilitado la vida a tal punto que, bueno, me ha liberado tiempo. Otra cosa es que luego, pues en las empresas pequeñas, medianas, pues te libera el tiempo para que luego te estés buscando el error en Excel de no sé qué historia que tienes de las operaciones, ¿no? Pero sí, que esto cuando llegue ahí, pues ya será un verdadero avance para todo el mundo. Cuando digo avance, para liberar tiempo y tiempo que puedas utilizar, hacer otra cosa que no trabajar. Quiero volver al tema de la gestión de casos, porque cuando estuvieses también en uno de los congresos, hacías hincapié en que es muy fácil cogerse un bolígrafo, una hoja, empezar a pintar los procesos y cuando el cliente te pida esto, pues lo llevamos por aquí, cuando te pida el otro, lo llevamos por acá, pero cuando el cliente esté en esta situación, si es por la mañana, le llevamos por aquí, si es por la tarde, le llevamos por allá. Y luego la realidad es totalmente diferente porque está llena de zonas grises, ¿no? Entonces, una de las soluciones que das en un vídeo es crear como etapas. Me gustaría que desarrollases esto. Sí, la gestión del caso precisamente va por estas etapas que están... Etapas como si fuesen estados Kanban. Sí, perfectamente. Y estos estados, bueno, bien lo has dicho, vas a llevar al cliente al final de estas etapas, ese es su objetivo. Y lo importante en estas etapas es que no estén fijas desde un principio. Esa es la diferencia de las etapas con el flujo, es que el flujo tiene una cosa que te ata, te prendes los pies en el hormigón, que es la flecha. Que cuando pasa esto, y si no pasa, ¿qué pasa? ¿Dónde voy? Y si no... Entonces, la gran diferencia entre la gestión del caso y la gestión del flujo es que la gestión del caso va a permitir manejar todo lo que va a ser la casuística de este caso. Y la casuística va a ser la combinatoria que le da la gana al cliente y a la situación que vive para llegar al final. O sea, esto es un... Es como crear flujos dentro de cada etapa. No. Crear flujos, tú puedes crear flujos dentro de cada etapa, como te decía, si es una cosa sencilla, siempre sota caballo rey, pues adelante. Pero a partir del momento que tienes dentro de una etapa algo que va a tener un actor indisciplinado, ejemplo el cliente, que va a hacer algo, ya tienes que tener controlado todo esto. Y esto, la probabilidad de que se produzca, como en el flujo, es baja. Y si esta flecha no se produce, tú vas a tener que hacer cosas a este. O sea, el caso va a tener que reaccionar. Si el cliente tiene que llegar aquí y aquí no me manda la documentación o me la manda mal o me manda la foto de los perros en vez del DNI, ¿qué vamos a hacer? Pues tú tienes que gestionar. O sea, el caso es autocontenido, tiene la capacidad de decir, oye, me falta esto y esto para poder avanzar. Y esto es su interfaz con el humano, que le va a proveer el humano cliente o el humano de operaciones que le va a proveer esta información. Eso se lo has dicho en varias ocasiones. ¿Y tú crees que es un problema común el hecho de que tenemos muchas estructuras de CRMs con muchas fichas, con muchos flujos, pero hay cosas que se estancan y no avanzan? Sí, esto, a ver... ¿Es el gran mal? El mal de esto que se queda estancado y no tenemos la visibilidad de lo que queda estancado, o tenemos una mala visibilidad, una visibilidad parcial, ¿vale? Porque algo que se queda estancado, como te decía, pues la documentación no está. La documentación no está, ¿qué quiere decir? Está mal, está caducada, o sea, todo esto lo tienes que desglosar y todos estos casos los vas a tener que tratar dentro de tu caso, ¿vale? Entonces, a fecha de hoy, yo creo que pocos tratan los casos como en el, digamos, en el ideal del case management. Te voy a dar un dato que es un poco viejo, pero para que veas la diferencia entre
la vida tan feliz que nos planteamos cuando vamos a desarrollar un proceso y la vida real. Corría el 2011 cuando un banco se planteó desarrollar nuevamente la hipoteca. Estoy hablando de hace ya 15 años, ¿no? Casi. Y la hipoteca es un proceso que tarda mucho. Y la concesión de hipoteca tarda mucho y es complejo, ¿vale? Entonces dijeron, oye, pues hay herramientas de procesos, vamos a usar una herramienta de proceso, utilizaron una del mercado y desarrollaron según las mejores prácticas, implicando lo mejor que te podías hacer. Lo desarrollan y lo ponen a funcionar. Y lo ponen a funcionar y se dan cuenta de que este proceso que habían desarrollado era la vida feliz. Era qué es lo que pasa en el mundo ideal para concederle una hipoteca a un cliente. Pero se habían olvidado de todos los caminitos infelices que podía haber en el mundo de este proceso. ¿Cuál ha sido el resultado? De 100 hipotecas que entraban, ¿cuánto crees, hipotecas que contrataban, o sea, cuánto crees que llegaban al final según el camino común? Muy poca, ¿no? 4. Con lo cual, la excepción era el proceso que habían definido. Con lo cual, a partir de esta observación, pues te puedes imaginar, esto es la definición del caso. El caso tiene que ser precisamente lo contrario. Algo que es capaz de ir para adelante, ir para atrás, en función del estado de este caso, en función de los datos que contiene, en función de lo que está pasando. Y esa es la diferencia. Es muy fina, es difícil de entender y yo sé que, bueno, yo me he roto los dientes muchos años también explicando esta diferencia. O sea, hay que tener muchísimo cuidado que los flujos de trabajo sirven para los flujos que sabemos que son soto, caballo y rey y mucho más si hace falta, pero que son estables. En cuanto son cosas que van a ser sujetas a la casuística de algo, y bueno, un expediente de un abogado yo quiero creer que va a tener 1000 posibilidades. Pues esto, lo más adecuado es pensar en una gestión del caso, ¿no? Case management. Pero aquí entran las acciones, ¿no? Yo por lo que he visto por cómo están trabajando los CRMs con la inteligencia generativa, al final se resume en esa próxima mejoración, ¿no? O proponerte varias posibles mejores acciones. ¿Nos puedes desarrollar esto un poco? La siguiente mejor acción en un proceso efectivamente responde a una, ¿cómo diría yo? A una experiencia que se materializa en el proceso. A ver si me explico. La siguiente mejor acción, en todos los casos, estás buscando qué es lo que tienes que hacer en el fondo, ¿vale? Y no tiene por qué ser lo que ha definido el diseñador que lo hizo en el principio. O sea, la Next Best Action es ¿cómo voy a decir esto? Una reevaluación continua de qué es lo que tengo que hacer después. Y ahí... Pero eso se tiene que predefinir antes. ¿Alguien tiene que decidir cuál es la mejor próxima acción? Sí. Esto se define, pero se define de una forma, y ahí, bueno, entramos en temas metodológicos y cosas. Hay metodologías que te permiten definir esto, y esto lo define un usuario de negocio. El que gestiona las hipotecas o el que gestiona los expedientes sabe muy bien por dónde van a pasar. Y es capaz de explicar en pocos, y ahí es una metodología, te voy a hablar de una metodología que inventó IBM en el 2003, que se llama BALSA. Y es una metodología en la cual la definición de lo que pasa en cada uno de los sitios es sencilla para este usuario y él la entiende. Y sobre todo, es flexible. Es decir, si mañana me aparece una nueva situación, pues la meto aquí y esto se va a porque ¿qué es lo que pasa? Si tú lo codificas en duro o si lo codificas y no es flexible, pues mañana te va a llegar una nueva casuística de, oye, si el cliente es así, ¿qué pasa? Y tú no vas a tener, o sea, vas a tener las manos atadas, te vas a prender los pies en el hormigón, no vas a poder evolucionar tu proyecto. Muchos te dicen que los procesos de operaciones, cuando los desarrollan, llega a producción y ya se la cambió. Con lo cual, eso es una... Entonces, ¿qué? Pues tengo que pasar otra vez por un ciclo de... ¿Cómo? ¿Y cuánto tiempo? O sea, el cambiar unas vamos a decirlo, reglas, ¿no? para ponerlo sencillo, en cuestiones de minutos, o pasar por un desarrollo informático que va a cambiar el flujo, que va a... te cambia la vida. Entonces, la solución para ello, porque yo es un módulo que después de 7 años trabajando con el CRM todavía no he sido capaz de meterle mano. Diciendo, ¿cuál es la mejor aproximación? No lo sé. ¿Pero te lo soporta tu módulo? Sí, es posible de configurarlo, pero no he sido capaz de entender muy bien el cómo hacer esa próxima mejoración. Y yo creo que ahí es donde, viendo la última actualización que hubo de la inteligencia generativa, ahí sí lo entendí, porque la inteligencia artificial primero va a leer la necesidad del cliente y yo creo que sí puede entender cuál puede ser la próxima mejoración.
o tenerlas predefinidas. Es decir, yo puedo tener próximas acciones predefinidas. Por ejemplo, un cliente me solicita un certificado de estar al corriente de pago. Bueno, pues yo detrás ya puedo crear un botón de darle a crear, solicitar el certificado, ¿no? Y con un RPA lo hago y lo traigo. Pero le dejo al usuario que tome la última decisión. La idea es que lo haga la inteligencia generativa. Pero que pueda haber, veo que un mismo caso puede tener muchas próximas mejores acciones, no solo una, puede tener muchas o varias. Bueno, esto no sé. No debería tener tantas, ¿No? ¿vale? No debería tener tantas. Y hay que tener cuidado que ahí también, yo suelo decir, hay que saber hacer la diferencia entre la inteligencia artificial y ahí la inteligencia natural. Porque la Next Best Action, eso es una inteligencia natural. O sea, tu usuario de negocio sabe lo que hay que hacer en todas las circunstancias. Eso. La cuestión es que le defines bien la tabla de qué hay que hacer, cuándo, quién lo puede hacer y a dónde tiene que ir, ¿no? O sea, que es esta tabla. Entonces, esto, si consigues cargarlo, y yo diría que para tu proveedor de SRM, si le dices, oye, te daré la estructura de la tabla, si tú me puedes cargar esto y ser capaz que mi flujo funcione acorde a lo que meto aquí en el qué, cuándo, quién y de qué forma, pues ahí pues tendrás una gestión de casos. No es obvio, ¿eh? No es obvio y es una cosa, bueno, ya sabes que yo trabajé también en Balandra, que era la empresa, bueno, que sigue siendo la empresa donde inventamos, o sea, aplicamos esta metodología Balsa a los procesos, a esta gestión del caso. Y esto, bueno, mezclábamos inteligencia artificial con inteligencia natural, pero toda la base es inteligencia natural, la inteligencia natural de tu departamento de negocio que sabe cómo van las cosas, ¿no? Porque en el fondo alguien tiene que tener la responsabilidad de todo lo que se hace, cuándo y quién lo puede hacer. Y esta responsabilidad la inteligencia artificial, sea generativo, de qué tipo sea, no va a coger esta responsabilidad. Llego a la conclusión, después de los minutos hablando contigo, que el objetivo es que las cosas avancen sí o sí. Dentro de una empresa, dentro de un CRM, dentro de toda la estructura de arquitectura de negocio. Pero no es esto el objetivo, que avancen las cosas. Y se digo como un poco resumen. Sí. O sea, la R de resolver, ¿vale? O sea, que el ir hasta el final necesita una solución. Necesita esto, necesita... Entonces, para avanzar... O sea, ¿y cuál es el problema? Que si tienes demasiadas manualidades, pues esta R va a tardar mucho, ¿vale? Y te va a costar mucho. Bueno, puedes meter muchas manos en paralelo y te va a costar mucho. Entonces, cada vez más vas a competir con otros y vas a tener que resolver de forma cada vez más rápida. Y la inteligencia artificial es uno de los medios, entre muchos, que te va a permitir avanzar, te va a permitir hacer avanzar la bola, ¿no? Que la bola pase de una etapa a otra. Desde luego, el hacer fluir este proceso, nos gusta llamarlo proceso, pero hay que tener cuidado porque luego tiene connotaciones que lo imaginas tú de repente con flechas y ya le acabas de fastidiar, ¿no? Pero no deja de ser un proceso en el avance de uno a otro, pues sea esta Next Best Action quien lo... Y yo abogo por una Next Best Action de inteligencia natural, no de IA. No de IA generativa, ¿eh? Cuando decimos, ¿vale? Que es lo que estabas... podríamos tener una discusión sobre esto, pero bueno, esto seguramente con algunos innovadores que sepan de... Para ir terminando, me gusta también mucho el concepto de buscar patrones, ¿no? Es decir, el hecho de tener toda la estructura bien dentro de un CRM, con toda la inteligencia generativa, con todo el tema del case management... Es muy importante luego el reporting, ¿no? Y ver exactamente dónde tenemos los cuellos de botella, qué es lo que suele pedir el cliente, entender al final tu negocio, ¿no? El reporting. No, hablo a la hora de buscar patrones. Patrones, vale. ¿El buscar patrones en qué? Puede ser en buscar conocer patrones... el negocio, es que yo creo que no conocemos nuestro propio negocio. Bueno, esto... Daría para... Sí. Mira, yo he estado en un proyecto en los últimos 8 meses en lo que he alucinado de la falta de conocimiento que tenían sobre su negocio una gente que se gastan en publicidad una verdad barbaridad. Y no sabían qué es lo que pasaba, cuál era el impacto de estas inversiones. No lo veían ni siquiera porque no tenían los datos. Y claro, una vez que tienes los datos, pues ya empiezas a pensar en patrones. O sea, si esto es así, si empiezas a simular y empiezas a buscar patrones y luego, bueno, pues llega un punto en el que solo quieres hablar con patrones, de patrones, ¿no? Pero hay todo eso es digamos, un camino, ¿no? Buscar patrones es buscar razones por las cuales pasen las cosas. Ni más ni menos. Claro, es que yo puedo tener muchos casos
que lo resuelvo, inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero sí, a lo mejor el objetivo no es que se resuelvan rápido o que vayan avanzando. A lo mejor el objetivo es que ese caso no debería existir. ¿Me explico? Es decir, si yo recibo todos los días consultas de clientes y se van resolviendo, podemos decir, lo estamos haciendo las cosas bien. Pero es que a lo mejor el cliente no debería estar preguntándonos cosas si nos hemos anticipado haciendo otra. No sé si me explico. Sí, efectivamente. Bueno, a mí es lo que más me preocupa. Vale, esto es más referente a la predicción, ¿no? El decir, oye, ¿qué es lo que nos va a llegar? O sea, si te entiendo bien, ¿qué es lo que nos va a llegar? Que Y no vamos nos a poder... debería llegar. Es decir, si llegan muchos casos a la atención de clientes, porque a lo mejor en cierto departamento se están haciendo las cosas mal, pues resolvamos esto. Porque si aquí se están haciendo las cosas mal y aquí las estamos resolviendo rápido, inteligencia artificial, etcétera, vale, está muy bien que hayamos puesto esto y se esté resolviendo, pero el problema, si resolvemos arriba, esto nos quitamos 1000 casos. Sí. Bueno, esto he visto muchos clientes, efectivamente. Y ahí es donde yo creo que entra el estudiar los patrones. Es decir, oye, que está muy bien que hayamos puesto aquí remedio a la atención al cliente, pero oye, vamos a investigar por qué están llegando está todos estos pasando. casos, ¿no? O sea, buscar la raíz, ¿no? La causa del... Exacto. Sí. Esto, bueno, sin lugar a duda, el buscar las raíces, bueno, muchas veces... Es curioso porque esto me ha pasado, ¿eh? de decir, oye, pues estábamos hablando con la gente de atención al cliente y con la gente de atención al cliente pues estaban intentando, pues tenía sus KPIs, que tenía que... Y efectivamente conseguíamos esto. A ver, o sea, el problema no está aquí. O sea, tú, ¿por qué recibes tantas quejas? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Dónde, sabes? Aguas arriba? Y nos permitió, bueno, hacer un proyecto aún de más valor para la empresa, arreglando pues dónde estaba el problema. Pero esto es como todo, ¿no? Tienes que... En las empresas grandes es muy complicado. En las más medianas es más fácil de ver, ¿no? O sea, es más de entender el impacto de una cosa en la otra. En las grandes es que mi dominio es de atención al cliente, es lo que tengo que resolver. Y si me llega mucho, pues ¿qué le voy a hacer? Entonces tienes que subir otra vez a un nivel que permita ver los dos lados. Yo creo que estuve viendo un vídeo de un software que se dedicaba a hacer esto, ¿no? A buscar patrones y te hacía como una especie de organigrama y como si fuese ese agua que va cayendo y te va diciendo, mira, el 20% de todas las órdenes que se dan de comercial vienen por esto, ¿no? Es decir, es como analizar millones de datos en bases de datos y luego sacarte los patrones de lo que está sucediendo en la empresa, ¿no? Un patrón visual de... Sí. No sé qué software era para multinacionales, me parece una pasada, ¿no? De cómo estudiar todos esos patrones. Sí, esto, no sé si te refieres a esto, pero yo lo he visto en muchos casos de process mining. O sea, que cogen el proceso y hacen una minería por dónde... Sí, y te lo representan visualmente. Te lo representan visualmente, son capaces de ver dónde tienes un problema o si lo tienes aguas arriba, ¿no? Esto, sí, hay mucho software en el mercado de este tipo. Los más conocidos los conocerás, los Celonis y estos que... Esa es la que yo vi. Sí, ese es el más conocido en España y la verdad que, bueno, tienen una capacidad de enseñar, de resaltar, de ver, de permitir ver las... Si no ves el problema, no lo tienes. O sea, pero si en cuanto ves dónde tienes nudos, pues es cuando te pones a intentar entenderlo y arreglarlo. Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya hemos hablado de muchas cosas. Bueno, hemos dado la vuelta a todo el mercado, sí. Bueno. Y oye, para terminar, hay una pregunta que últimamente estoy haciendo a mis invitados y es, ¿qué es para ti la felicidad? Pues yo creo que llegaremos cuando la inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial nos permita tener más tiempo para nosotros, ¿no? Pero claro, cuando eres un apasionado, yo creo que la felicidad es ser apasionado en lo que haces, para mí es esto. Y lo alcanzas cuando realmente buscas, o sea, la curiosidad es igual a felicidad para mí. Sí, eso decía Aristóteles, ¿no? Que la felicidad estaba en el conocimiento. Bueno, también, sí, eso es. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, José Pedro. Pues nada, si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.